Buenas tardes, apreciados estudiantes. Les habla la tutora del curso Pensamiento Lógico Matemático, Aurelisa Quesada. Daré inicio entonces al CIPAS número 6, perdón. Voy a compartir pantalla. Camila me está preguntando que por qué dos asistencias, porque una es zonal y la otra es personal, ¿listo? Entonces a la zonal pues yo no tengo acceso, pero a la personal sí. Entonces debo hacer dos reportes. Bueno, ¿me confirma si me están viendo la pantalla, por favor? Alguno que abra el micrófono y me confirme si están visualizando la pantalla. Sí, tutora. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos en el CIPAS número 6. Vamos en la tarea 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Quien les habla, Aurelisa Quesada Sepúlveda, la tutora del curso. La directora del curso se llama Carolina Castaño. Bueno, fechas importantes para tener en cuenta. El acompañamiento a esta unidad va hasta el 11 de mayo. Después del 11 de mayo hasta el 14 va a estar abierto el foro. No obstante, pues yo ya no hago acompañamiento después de esa fecha, dado a que todos dejan para lo último y se me complica un poquito hacer el acompañamiento. Recuerden que esa actividad cierra un día domingo y si ustedes suben trabajos el sábado, pues yo lo estaré revisando el domingo, ¿cierto? Si lo hiciera, pero yo no trabajo sino el sábado hasta el mediodía. Entonces, por eso se recomienda que 3 días antes, pues, haya acompañamiento en foro por esta razón. El resultado de esta actividad que se espera que ustedes alcancen es que identifiquen los tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas que les permitan dar soluciones a situaciones concretas. Esta guía o unidad tiene un puntaje máximo de 100 puntos. Consta de 4 ejercicios y un ejercicio complementario. El ejercicio número 1 se llama cuantificadores, el ejercicio 2 proposiciones categóricas y su clasificación, el ejercicio 3 razonamiento deductivo e inductivo, el 4 razonamiento cuantitativo y el ejercicio complementario pues es una actividad de internacionalización o cualquier evento que ustedes participen, ¿listo? Bueno, recuerden que estamos en 3 entornos. En el entorno aprendizaje van a encontrar el contenido y referencias bibliográficas a oprimir la extensión de la unidad 3. ¿Listo? Ahí van a encontrar textos, van a encontrar OVAs, que son diapositivas interactivas, para que ustedes se documenten también sobre la temática. Más abajito en el entorno de evaluación encontramos la guía de actividades. En esta guía de actividades van a encontrar anexo 7, anexo 8, la guía y una plantilla. En el anexo 7 van a encontrar los ejercicios correspondientes a la tarea 3. En el anexo 8 van a encontrar una guía, ejemplo de un ejercicio por cada uno de los ejercicios, valga la redundancia, que competen esta tarea. En la guía en la guía de actividades y rúbrica, pues van a encontrar ustedes las especificaciones de cómo deben entregar el trabajo y cómo se les va a evaluar el mismo. Y la plantilla, pues como ustedes ya la han venido trabajando, van a encontrar un documento en Word donde ustedes pueden trabajar el desarrollo de los ejercicios. También van a encontrar más abajito el foro de discusión. Ahí ustedes van a darle clic y se les va a desplegar esta pantallita. Ahí entran y van a encontrar en la primera opción, pues toda la descripción que yo les he dejado, también ejemplos de cada uno de los ejercicios y ahí ustedes deben ingresar, primero que todo, pues leer los comentarios de sus compañeros para que no repitan letra y luego dejan ahí los aportes correspondientes. ¿Listo? Me esperan un segundito, me quito este saco que me dio calor. Bueno, el día de hoy no he revisado foros porque estoy terminando de calificar tarea 2, entonces yo creo que ahorita en la noche voy a ver si trabajo un ratico
para calificar, revisar estos foros y hacer acompañamiento también ahí. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con el tema de cuantificadores. Un cuantificador es una expresión lógica a la que pretendemos especificar la cantidad determinada de elementos de una proposición. Yo quiero que ustedes se imaginen un conjunto, ¿sí? En la primera unidad trabajamos lo que es conjuntos, entonces tomemos en cuenta un conjunto. Por ejemplo, ustedes los he organizado acá y tienen en común que son estudiantes del pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la característica, ustedes pueden decir si todos cumplen con esa característica o algunos, ¿cierto? O solamente uno. Por ejemplo, si yo les digo, ¿será que los estudiantes del 16.1 que están viendo pensamiento lógico matemático pasaron en 150 puntos la tarea 1? Ahí van a ustedes decir algunos, ¿cierto? No cabe la palabra todos. Entonces, eso es un cuantificador, decir si los elementos de ese conjunto cumplen o no cumplen con esa característica. Acá tenemos algunas expresiones más usadas para representar el cuantificador. Los de color azul son palabras que me representan los cuantificadores universales porque abarcan todos los elementos de dicho conjunto, como lo es todos, ninguno, no, todos no. ¿Listo? Los de amarillo son los cuantificadores existenciales, algunos, no todos, algunos, ¿sí? Acá, cuando yo digo no todos, cuando uno dice no todos, pues hace referencia también a la palabra algunos, ¿listo? Entonces, para que no se confundan con no todos y todos no, que es diferente. Y los que están de color como verde, perdón, como cafecito, solo uno, existe por lo menos un, existe un único, son cuantificadores existenciales únicos, ¿listo? Es decir, que solamente un elemento me cumple con esa característica. Algunos ejemplos. Todos los estudiantes de la UNAD deben matricular el curso Pensamiento Lógico Matemático. Algunos colombianos estudian en la UNAD. Ningún estudiante que asiste a CIPAS pierde el curso Pensamiento Lógico Matemático. Existe un único rector en la UNAD. Entonces, como les decía ahorita, los elementos, la palabra que me representa todos los elementos del conjunto se llama cuantificador universal. En este caso, pues serían el conjunto que me abarcaría todos los elementos, ¿cierto? O sea, que todos los elementos cumplen con la afirmación o con la característica o con la propiedad. Ejemplo, todos los docentes de la UNAD se les dice tutor. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Entonces, mira que acá tenemos las palabritas todo y ninguno. Es decir, que esos elementos que están ahí en ese conjunto, que en este caso es un conjunto de docentes de la UNAD, a esos docentes se les dice tutor. Tutor sería como la característica. En el otro ejemplo, es un conjunto de ingenieros ambientales que tienen la particularidad que odian la naturaleza, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues no, ninguno cumple con esa característica de que odian la naturaleza. Para simbolizar el cuantificador universal, se simboliza con la letra A al revés, que significa para todo elemento que pertenece al conjunto me cumple la propiedad. Y para el caso de la universal negativa, lo que debe quedar negativo es la propiedad o característica, nunca el cuantificador. ¿Listo? Porque si negamos el cuantificador ya estamos hablando de algo existente. Como les decía hace un momento, no todos, ¿cierto? No todos es alguno. Entonces ahí están como esas equivalencias. Entonces por eso se debe negar siempre es la característica. En este caso tenemos el universal negativo. Entonces ningún elemento que pertenece al conjunto cumple la característica. Vamos a tener acá unos ejemplos. Todos los docentes de la UNAD se les dice tutor. Entonces vamos a simbolizar esto. Me quedaría todos los docentes de la UNAD tal que X se les dice tutor, es decir, para todo elemento del conjunto, X se les dice tutor. En este caso, tutor sería la característica. ¿Listo? En el caso de ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza, entonces lo que tenemos que hacer es todo ingeniero ambiental X, tal que X no odia la naturaleza. Mire que acá la palabra ninguno
como les decía hace un momento, lo que debe quedar negativo es la característica. Entonces se reemplaza el ninguno por todos y la característica o la negación pasaría a ser negativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Cuando no Buenas tardes. utilizamos, buenas tardes, cuando utilizamos en el primer ejercicio, no todo, o sea, cuando vamos a hacer la simbología del argumento, toca poner en algún negativo, no, ¿verdad? Porque representaría como alguno. Sí, en nuestra frase no hay la palabra no. Exacto. Si usted tiene no todos, recuerde que el no todos es algún. ¿Listo? Es diferente a lo O, s- negativo. o sea que cuando, por ejemplo, aquí como niega, bueno, en este no, sino en la parte cuando es un cuantificador existencial afirmativo, no se iría el negativo, ¿verdad? Aunque diga al principio no todos. Exacto. Ahí no sería negativo. Porque, como les Ah, digo, el no todos es, se significaría algunos. ¿Listo? sí, al momento de realizar el ejercicio, alguno, pues no cuadraba con la afirmación en el primer ejercicio. Entonces, la que más se daba para eso serían no todos. Y yo estaba pues confundida con eso porque al momento de realizar la simbología, pues no entendía como el no. Ajá. Pero revísala de pronto que si quiere decir lo mismo, no todos, que es igual a algunos, yo creo que la palabra algunos también cabería en lo que vas a reemplazar ahí. Lo que dice es, no todos los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Es decir, si yo pongo algunos, los cursos de la UNAD no tendría como ese sentido. ¿Cómo dice, verdad? La primer ejercicio dice, los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Acá nos toca implementar. No todos los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Ujú. Algunos, los cursos de la UNAD tienen trabajo colaborativo, o sea, no concuerda como te decía, algunos de los cursos de la UNAD tienen trabajo colaborativo, tendría que agregarle algunos ¿sí me hago entender? Sí, 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 en ese caso no hay ningún inconveniente si agregas o quitas palabras, ¿listo? Ah, ok. Igualmente, pues yo puse como no todos, porque sentí que era como el más coherente al momento de leer la frase. Sí, sí, no, no hay ningún inconveniente, ¿listo? De todas maneras, tienes que tener en cuenta que es entonces un conector existencial y debes simbolizarlo como tal, ¿vale? Ah, ok, listo, muchas gracias. Vamos entonces con el cuantificador existencial o particular. En este caso, pues son algunos elementos del conjunto que me cumplen con la característica o con la afirmación. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias, algunos estudiantes no asisten a los B-Learning. Existe un único rector en la UNAD. Recuerden que la palabra existe un único hace parte del existencial único. ¿Listo? Y dependiendo si está positivo o negativo, pues sería afirmativo o negativo en su caso. Por ejemplo, acá dice algún estudiante no asiste, entonces la palabra no me representaría existencial negativo. En este caso, el existencial es una E al revés, ¿sí? Y lo que quiere decir es que existe al menos un elemento que cumple con la característica. Recuerden que siempre debe estar negativo, es la proposición o, perdón, la característica o afirmación, ¿listo? O se me olvidó, espera, la propiedad, perdón, la propiedad o como la característica, o más adelantico van a ver otro nombre que es el predicado, ¿listo? Ese es el que tiene que quedar negativo. El cuantificador como tal no, porque ya me representaría otra cosa, ¿listo? Entonces hay al menos un elemento que no cumple con la característica. Y en el existencial, pues existe un único elemento que cumple con la característica. El existencial se le agrega a esa E un signo de admiración para que simbolice el existencial único. ¿Listos?
Entonces acá tenemos un ejemplo. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias, pues como dice alguno, ya sé que es un existencial afirmativo o un particular afirmativo. Entonces me quedaría, existe algún estudiante X, tal que X asistió a las webconferencias. Y algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, entonces existe al menos un X que no cumple con la característica. En este caso sería, existe algún estudiante X, tal que X no asistió a los B-Learning. Entonces acá siempre la característica debe quedar negada. ¿Alguna pregunta ahí? Les voy a hacer un ejemplo de cómo a ustedes les sale el ejercicio número 1. A ustedes les dan una oración y se les pide que completen con el cuantificador de tal forma que esa oración me dé verdadero. ¿Listo? Entonces tenemos, estudiantes matricularon el curso Pensamiento Lógico. Estudiante de Pensamiento Lógico pierde la pretarea. Entonces, en este caso, algunos estudiantes matricularon el curso Pensamiento Lógico, ¿cierto? Porque pueda que algún otro estudiante no lo haya hecho. Entonces, no puedo decir todos. Y ningún estudiante de Pensamiento Lógico pierde la pretarea. ¿Listo? Acá voy a poner ninguno porque no hay una pretarea, ¿cierto? Es una evaluación inicial que se llama tarea cero, entonces por eso puse ninguno. En el caso de para simbolizarlo, entonces me quedaría, ¿existe algún estudiante X tal que X matricularon el curso Pensamiento Lógico Matemático? ¿Pago la empanada? Hola, ¿qué tal? Buenas, habla Ciro Vega. Sí, buenas tardes. Señor, bueno, en ese pedacito pues tengo todavía una pequeña duda. ¿Será que puede hacer el favor de repetir ahí donde dice simbología del argumento? Donde está que existen algunos estudiantes X, tal que X matricularon el curso de pensamiento lógico matemático. O sea, lo que quiero entender es cómo hago para dividir el texto, la oración, sí, lo que está ahí, antes y después de la X. Ah, ok, listo. Ajá. Bueno, entonces, como estamos hablando de un cuantificador existencial, siempre se dice existe, ¿cierto? Vamos entonces acá con el cuantificador algunos y vamos a escribir de dónde, qué es el conjunto, ¿sí? En este caso tengo el conjunto de estudiantes, entonces por eso digo, existe algún estudiante X, hasta ahí iría, tal que, y sigo con lo otro, tal que X matricularon el curso Pensamiento Lógico Matemático. Es decir, que lo primero sería poner el cuantificador y luego sería como de qué es el conjunto, ¿cierto? En este caso, el conjunto de estudiantes. Y ya sigue el resto, que es como las características que matricularon el curso Pensamiento Lógico Matemático. Ahora sí, Vale, sí, ahora sí ya tengo un poco mejor el entendimiento. Gracias. bueno, entonces, pues simbólicamente esto me quedaría, existe un X que pertenece al conjunto, ¿sí? Del conjunto, recuerden que ya lo habíamos visto que se simboliza con cualquier letra del abecedario. En este caso es un conjunto de estudiantes, ¿listo? Que esos estudiantes van a tener una característica que es que matricularon el curso Pensamiento. Entonces, como acá dice, ay, perdónenme acá que me equivoqué aquí con el ejemplo. Listo. Se había cambiado el ejemplo y no lo había corregido acá. Entonces acá la característica, matricularon el curso Pensamiento Lógico Matemático. Y en este caso, como estamos en ninguno y ninguno hace parte del cuantificador universal, entonces, como les decía hace un momento, la negación no puede quedar en el cuantificador, debe quedar en la propiedad o característica. Entonces, por eso me queda esa palabra, ninguno pasaría a ser todo. ¿Listo? Todo estudiante X, tal que X no pierde la pretarea. ¿Listo? Y acá pues me quedaría
este que es el universal, todo elemento que pertenece al conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Estudiantes, no pierde la pretarea. Hay dos formas de simbolizarlo, así, poniendo todo el contexto, o solamente lo que está en paréntesis. No hay ningún inconveniente, ¿listo? Tutora, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí te estoy escuchando, dime. ¿Los conjuntos se nombran como uno quiera o como en los ejemplos a veces sale U, a veces P, a veces A? No entiendo eso. Como uno No, quiera. como uno quiera. Lo importante es que sean mayúsculas, ¿listo? Ah, ok. Y en este caso, pues tenemos algunos, hace parte del existencial o particular, y el ningún, pues hace parte del universal negativo. Eso es lo que le piden desarrollar en el ejercicio número 1, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, tutora. Bueno, entonces continuamos. Vamos con las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son afirmaciones que tienen al menos una característica o una clase, ¿cierto? En común, ¿listo? Puede ser un enunciado que se relaciona. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Si ustedes se dan cuenta, dice, todos los matemáticos saben resolver ecuaciones. La siguiente, que es la Q, algunos matemáticos no saben resolver ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, estamos en el mismo conjunto que son los matemáticos y la característica es la misma, resolver ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia el cuantificador y cambia por acá la palabra no, ¿cierto? De resto, todo es lo mismo, es el mismo contexto. Entonces, hay una relación entre estas dos proposiciones que sería llamada una proposición categórica, ¿listo? En el ejemplo 2 tenemos todos los estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables, y en la U algunos estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables. Entonces mire que tenemos la misma característica y el mismo conjunto que son estudiantes del 16.1. ¿Listo? Lo que cambia es el cuantificador. Entonces ahí también habría una relación. ¿Hasta ahí vamos claros o hay alguna pregunta? Bueno, ¿cuáles son las clases de proposiciones categóricas? Pues como ya sabemos que hay dos tipos de cuantificador, que es el cuantificador universal y el existencial, o también llamado particular. Son dos, ¿cierto? Pero estas dos pueden ser verdaderos, digo, afirmativos o negativos. ¿Listo? Entonces me generan 4. Pero mira que estas dos son las mismas, universal, universal, particular y particular. Lo que cambia es que es afirmativo y que es negativo. ¿Listo? Entonces, estos 4 serían las clases de proposición. ¿Cómo sé que es universal afirmativo? Porque se emplea la palabra todo, ¿cierto? Y no está el no por ningún lado. Mientras que el universal negativo, puedo emplear la palabra ningún, o puedo también acá tener todo, S no es P, ¿cierto? De esta forma, como está acá el particular negativo, algún S no es P. Esta negación universal puedo escribirla de dos formas. Y el particular afirmativo, pues según S es P. Ya les voy a explicar qué es S y qué es P. Entonces, S es el sujeto, que en este caso es el conjunto como tal, si lo ponemos en un contexto de conjuntos, lo que yo tengo que encerrar, ¿listo? Y P es el predicado, o también conocido como la característica del conjunto. Las proposiciones categóricas tienen una estructura. Una, pues, que es la proposición. Recuerden que las proposiciones simples se simbolizan con cualquier letra del abecedario siempre y cuando sean minúsculas, ¿cierto? El cuantificador, pues, es la palabra que me representa la cantidad de elementos que me cumplen con la característica. El término sujeto es donde se desarrolla el conjunto, ¿cierto? La cualidad o cópula, pues esa palabra, ¿cierto? Que me representaría en la proposición categórica, y el término predicado, pues es como la característica como tal que me permitió reunir a esos elementos, ¿listo?
Entonces acá tenemos un ejemplo que a ustedes les va a salir así, el ejercicio número 2, sí. Entonces ustedes les dan una oración y tienen que escribirlo en una tablita que se llama estructura de las proposiciones categóricas. ¿Cuál es la estructura? Que hace un momento la dije, ¿cierto? Proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad y término predicado. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es T. Entonces, proposición, T, cuantificador, todos. Término sujeto, pues estudiantes del 16.1, que es lo que me permitió a mí reunir ese conjunto, ¿cierto? Son estudiantes del 16.1. La cualidad son que son, ¿cierto? Son. Y el término o la característica es que son aplicados y responsables. Aplicados y responsables. ¿Cómo sé cuál es la cópula? ¿Sí? Si ustedes ponen la palabra no, para que sea negativa la oración, hay una palabrita que va a quedar después del no. Esa palabrita va a ser la cualidad o cópula. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo todos los estudiantes del 16.1 no son aplicados. Entonces, mire que de la que sigue después del no es son. Es decir, esa es la cualidad o cópula. ¿Listo? En el caso de la U, entonces, posición U, algunos sería el cuantificador, estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables sería el predicado. ¿Hasta ahí vamos claro o hay alguna pregunta? Todo claro, tutora. Listo. Entonces, si ustedes tienen la duda de cuál es la cópula, ubiquen la oración de forma negativa para que se identifique con mayor facilidad. Luego debemos determinar el tipo de proposición. Entonces, era lo que hablábamos ahorita de las clases, ¿cierto? Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Estas clases de proposiciones reciben un tipo de proposición que es tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Entonces, dependiendo de cómo se clasifica, yo la voy a poner tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Qué se recomienda acá? Que ustedes identifiquen la cualidad y el cuantificador. Entonces, por ejemplo, en esta palabra, todos los estudiantes del 16.1 son aplicados y responsables. El cuantificador todos, ¿cierto? Entonces, como son todos, ya sé que es universal, ¿cierto? Entonces, estoy entre la A y la E. Lo que me define si es A o E es la cualidad, si está positiva o está negativa. En este caso está positiva porque dice son. Entonces es universal afirmativo que es tipo A. ¿Listo? Acá dice todo S es P. ¿Sí? Entonces de una es tipo A. Otra, dice, algunos estudiantes del 16.1 son aplicados. Entonces vuelvo y cojo la cualidad y el cuantificador. Entonces en este caso es algunos. Entonces ya sé que es particular. Puede ser I o puede ser O. Voy a mirar si está negativa o positiva. Mire, está positiva, o sea que es tipo I porque es particular afirmativo. Ya sé que es tipo A y tipo I. Luego me voy al esquema, ¿cierto? Y voy a ubicar la T es tipo A y la U es tipo I, ¿cierto? Entonces la relación que existe entre esas dos me voy a ir derechito y se llama subalternas. ¿Listo? Esa sería la relación. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio número 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Vamos entonces con otro ejemplo. Si yo les digo, ningún matemático ha logrado probar un teorema, ¿cuál sería la cualidad o la cópula? Universal negativa. Bien, universal negativa sería tipo E. Pero entonces recuerden que les estaba preguntando cuál era la cualidad, que no la había subrayado ahí. Recuerden que la palabra después del no, ¿sí? En este caso podría ser. Todo matemático no ha logrado, ¿cierto? Entonces sería A. Ha logrado sería la cualidad, ¿listo?
Pero en ese caso, como ya tenemos que es ninguno, entonces lo que dijo la compañera es universal negativo, o sea que es tipo E. ¿Listo? Y el otro ejemplo, todo matemático ha logrado probar un teorema. ¿Cuál sería entonces el tipo de proposición? Universal afirmativo. Muy bien, tipo A, ¿sí? Ahorita le quito esta N que me quedó acá de más. Entonces ya tenemos la determinación de tipo de proposiciones que es tipo E y tipo A, ¿cierto? Muy bien. Vamos al esquema. La U es A y la T es E. La relación que hay es contrarias entre esas dos. ¿Listo? Acá también otro ejemplo de lo que tienen que hacer en el ejercicio número 2. Bueno, ¿este tema quedó claro o hay alguna duda ahí? Bueno. Entonces aquí tienen que identificar muy bien cuál es la cualidad y el cuantificador para que puedan desarrollar este ejercicio. Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Dice, algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático no son del periodo 16.1. Entonces, pregunto, ¿cuál es el cuantificador? Algunos Muy bien, algunos. ¿Y cuál es la cópula? Son. no son. No son. Muy bien. Ahí recuerden que tienen que estar acompañados. Si está al lado el no, tienen que ponerlo también. ¿Listo? No son y algunos. Entonces, cuantificador y cualidad o copla. Entonces, en este caso, esa oración que es tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. Tipo O. Tipo O. Muy bien, tipo O. Listo. Muy bien. Y acá pues tenemos cómo quedarían los ejercicios en las otras, ¿cierto? Si fuera tipo A, todos los maestros del curso Pensamiento Lógico son de Bogotá. Bueno, ese ejemplo como que no sería un ejemplo, ¿cierto? El universal negativo, ningún maestro del curso Pensamiento Lógico Matemático es de Bogotá. Particular afirmativo, algún maestro del curso Pensamiento Lógico Matemático son de Bogotá. Entonces acá tendríamos ejemplos sí por cada tipo de letra, ¿cierto? Espera, yo borro esto porque los confundo. Entonces, ese sería como un ejemplo para que ustedes identifiquen con mayor facilidad empleando el cuantificador y empleando la copla. ¿Listo? Para determinar el tipo de proposición categórica. ¿Por qué borré lo otro? Porque la guía pasada tendríamos que escribir las otras oraciones, por eso lo borré. No me percaté de ese ejemplo ahorita que hice estas diapositivas. Bueno, vamos entonces con el ejercicio número 4, que vamos a hablar entonces de razonamiento. Recuerden que como los seres humanos, a diferencia de los animales, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de razonar. Los animalitos se dejan llevar por el instinto o por los sentimientos, aunque algunos seres humanos en situaciones de pronto de rabia, no sé, de disgusto, no piensan, ¿cierto? Y pues, ojo con los micrófonos. Algunos seres humanos por pues, cuestión de los sentimientos, ¿cierto? No hacemos razonamiento y ahí cometemos pues algunas locuras. Entonces, debemos tener en cuenta que debemos tratar de ser razonables, ¿listo? Recuerden que razonar pues es la capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. Geraldine, ¿vas a decir algo? Creo que estás prendiendo el micrófono. Sí, me escucha. Sí, ahora sí te escucho, cuéntame. Una pregunta, lo que pasa es que yo iba a realizar el ejercicio complementario, ¿cierto? Entonces, al final me pide la certificación. Yo quería saber si es que ellos la mandan después al correo o cómo es la cuestión ahí, porque tengo esa duda.
Ok. Bueno, yo les envié unas participaciones a unos eventos, ¿cierto? Algunos eventos la certificación se demora. Entonces, para que de pronto de aquí a que se cierre la actividad no pase inconvenientes, yo les estoy recomendando a los estudiantes que tomen pantallazo de la participación y también de la asistencia. Si participaron de algún evento que debían ustedes pagar, ¿sí? También sería como evidencia el pantallazo del recibo de pago. ¿Listo? Ah, Y bueno, puede ser cualquier evento, tutora, el que sea, Yo estoy o valiendo algo el en que sea. específico. No, yo estoy valiendo cualquier evento. Ah, ok. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Disculpe interrumpirle. Bueno, yo ahorita voy y le cuento algo. Bueno, pasamos. Ezequiel, levantaste la mano. Sí, profe, le puedo hacer una pregunta. Señor, Profe, lo que pasa es que yo asistí a un encuentro internacional y no me enviaron el certificado. En ese caso, ¿cómo puedo hacer? ¿cuál evento participaste? ¿El de este fin de semana? En el tercer encuentro, encuentro internacional de emprendimiento e innovación. ¿Ese era el que tocaba pagar 20.000 pesos, Ezequiel? No, profe, ese no era. ¿Y tú tienes ahí de pronto pantallazos de evidencia que participaste de eso? Sí, profe, tengo como más o menos 10. Listo, junta eso, no hay problema. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, Ezequiel. Bueno, entonces vamos a explicar qué es un razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo, en pocas palabras, parte de lo general, ¿cierto? Y llega a una particularidad. Este tipo de razonamiento, la conclusión se basa en las premisas y no incrementa información. Acá tenemos un ejemplo. Todos los sacerdotes, mire que la palabra todos ya me empieza generalizando. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir el celibato. Entonces acá estoy diciendo que todos los sacerdotes tienen esta característica que cumplen el celibato. Ahora digo, Pedro es un sacerdote. Ah, ya estoy en una particularidad. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín de Cali. Por lo tanto, Pedro cumple con el celibato, ¿sí? Mire que estoy acá sacando una conclusión que Pedro cumple con el celibato porque estoy diciendo anteriormente que Pedro es sacerdote y acá arriba estoy diciendo que los sacerdotes cumplen el celibato. Entonces, miren que no estoy aumentando ningún tipo de palabras, ¿cierto? Y parto de una generalidad y llego a una particularidad. ¿Listo? Eso es un tipo de razonamiento deductivo. ¿Listo? Entonces, ustedes en el ejercicio 4, después de que ustedes le dan el argumento, tienen que sacar las premisas y la conclusión. ¿Qué les recomiendo yo acá en este caso? Identifiquen los puntos. Un punto, por lo tanto, entonces, antes del punto es una premisa, después del punto es otra premisa, y cuando dice por lo tanto es la conclusión. ¿Listo? Por lo tanto, o en consecuencia, o entonces. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno. Y lo que ustedes deben decir es qué tipo de razonamiento es, si es deductivo o inductivo, y tienen que justificar. Entonces, por ejemplo, acá estoy diciendo que es deductivo, ya que viene una premisa general, como es la religión católica, y pues que todos los padres de esta religión pues deben cumplir con el celibato. Entonces, esa es la generalidad y llega a una particularidad. ¿Alguna pregunta?
En el caso del razonamiento, Ciro, te escucho. Profe, bueno, una pequeña inquietud que tengo, o sea, últimamente he tenido bastante inconveniente al momento de abrir, o sea, los links en el OVA, o sea, los referentes bibliográficos. Y pues, bueno, los últimos ejercicios los he hecho así, con los ejemplos nada más, lo que mandan al foro y es porque realmente no me permite. Empecé a cargar, cambio de computador, de señal, de cualquier cosa, y no me permite abrirlo. Entonces, ahí en lo que recién me explicó, pues obviamente tiene manda como que al link allá al OVA, y pues como para uno tener más claridad sobre las cosas. Una pregunta, entonces, ¿dónde puedo encontrar esa misma información, pero que no sea a través de esa referencia bibliográfica? Ciro, yo creo que es problema como de conectividad porque están abriendo bien todos los enlaces, ¿sí? En ese caso, de pronto escríbeme al interno para mirar si te puedo descargar los PDFs. ¿Listo? Sería pues como una opción ahí. Bueno, aunque como le dije, o sea, yo cambié de computador para ver y funcionaba con los datos de mi teléfono y nada, y con el Wi-Fi tampoco, ni aquí en el sector ni por fuera, o sea, eso a mí normalmente sí habría bien, pero hace como un mes, 20 días, pues tengo ese pequeño inconveniente. Pero listo, entonces yo le escribiré. Sí, o lo otro que puedes hacer es cambiar de explorador, ¿sí? Si de pronto estás trabajando por Chrome, trabaja por otro explorador y borra todos los caches, que se llama, Sí, que caché. de pronto también eso te está generando conflicto, ¿listo? Vale, listo, haré caso. Gracias. Bueno, de nada. En el caso del tipo de razonamiento inductivo es al contrario. Parte de particularidades, ¿sí? Va de particulares y llega a una generalidad. Es decir, que en la conclusión generaliza partiendo de datos particulares. Por ejemplo, en mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor, entonces yo ya digo que en toda la casa hace calor, ¿cierto? Entonces, mire que son particularidades y yo ya generalizo. Entonces, esto es un tipo de razonamiento inductivo. Recuerden dónde están los puntos, premisa 1, premisa 2 y la conclusión es la final. Y acá digo pues que el argumento pues es un tipo inductivo, ya que pues se agrega un poco más de semántica y no, la conclusión no es 100% verídica, ¿cierto? Ya que me está generalizando a partir de unas particularidades, valga la redundancia. Recuerden entonces que este tipo de razonamiento generaliza a partir de unos elementos que no son válidos porque pues son casos de pronto fortuitos, ¿cierto? A diferencia del tipo de razonamiento deductivo. La conclusión es incierta y no puedo saber si es verdadera o falsa. Tenemos otro. Juan es disciplinado y trabajador. Su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Por tanto, los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Entonces, mire que acá no podemos generalizar que los hijos van a ser igual a los papás, ¿cierto? Tenemos entonces premisa 1, premisa 2, conclusión y tengo el argumento justificando cuál es el tipo de razonamiento. En este caso también es inductivo, ya que tengo unas particularidades y llego a una generalidad y pues no puedo deducir, sino inducir que esto va a ser posiblemente posible, ¿cierto? Bueno, aquí he terminado con la explicación. Luego viene el ejercicio número 4, que es un problema de razonamiento. Entonces, yo le comentaba a una estudiante que ella me decía, profe, es que matemáticamente no la puedo hacer, ¿cómo hago? No, ustedes interpreten que lo que se les va a mirar pues es la parte de razonamiento, ¿sí? En matemáticas tenemos varias formas o varios métodos para llegar a una respuesta. Yo voy a tener en cuenta eso, ¿listo, muchachos? Y en cuanto al punto de internacionalización, como les comentaba hace un momento, yo en Teams voy a compartir acá. En Teams yo les he, ay, Dios santo, ¿por qué está así?
En Teams yo les he comentado varios eventos, les he compartido varios eventos para que ustedes estén pendientes entonces de la plataforma de Teams. Mire, yo acabé de compartirles acá uno de una webinar internacional. También les he compartido otros tipos de eventos, otro tipo de evento, ¿cierto? Entonces, para que ustedes estén pendientes de acá, por ejemplo, el que yo compartí la semana pasada, que era de seguridad en el trabajo, ese ya dieron el certificado. Entonces, pues para que ustedes estén pendientes porque por acá es la forma en que yo me comunico con ustedes. ¿Listo, estudiantes? Para que estén entrando. Acá, por ejemplo, hay estudiantes que están muy pendientes de todos mis aportes por este medio y pues ellos pueden aquí estar acá. Entonces, mire, por ejemplo, este evento, acá está el link para que ustedes se inscriban y este tiene fecha, era el día de hoy, mira. ¿Sí? Es todavía no es a las 8 de la noche, entonces para que ustedes se inscriban a este y participen. ¿Listo? Yo les voy a compartir otro que me llegó por acá. Yo ahorita les comparto el correo electrónico otro que había llegado. Entonces yo ahorita les envío esa información acá por Teams, también por el correo para que estén pendientes de ese tipo de eventos. ¿Listo? Voy a dejar de grabar.